Bienvenidos un día más a su canal predilecto, el epicentro de los rumores más jugosos, las teorías más descabelladas y las intrigas más fascinantes que la televisión turca tiene para ofrecer. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un festín de salseo, una bomba de relojería a punto de estallar en el corazón de la farándula turca. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy promete ser más adictivo que el baklava recién horneado. En el centro de nuestra lupa inquisitiva, tenemos a dos nombres que resuenan con fuerza en los corazones de millones de fans, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos rostros que al unirse desataron una tormenta perfecta de química, pasión y especulación. ¿Recuerdan la chispa incandescente, la conexión palpable, la electricidad que emanaba de cada escena en asteriscos en cal-cap-masterisco? Pues bien, hoy nos aventuraremos a analizar si ese fuego era un mero truco de magia televisiva, si aún arde bajo las cenizas del tiempo, y lo más crucial, si están, quizás inconscientemente, negando lo que todos sospechamos en el fondo de nuestros corazones, que la pasión sigue latente, que el amor no ha muerto, que la llama sigue viva. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de este drama digno de los mejores guiones de telenovela, permítanme recordarles, mis fieles seguidores, que se suscriban al canal. Activad esa campanita traicionera, esa que os notifica cada vez que lanzamos un nuevo vídeo cargado hasta los topes de información explosiva, análisis perspicaces y, por supuesto, el chismorreo jugoso que tanto amamos sobre las series turcas que nos roban el sueño. Ahora sí, mis queridos *dicilovers*, acomódense, preparen sus provisiones, y adentrémonos en este laberinto de emociones, negaciones y posibles verdades ocultas. Que empiece el espectáculo. Para entender por qué la relación entre Hande y Kerem sigue siendo el tema de conversación número uno en los corrillos de la prensa rosa turca, debemos retroceder en el tiempo, al punto de ignición, a la serie que lo inició todo, asteriscos en cal-cap-masterisco, también conocida como llamas a mi puerta en algunos rincones de habla hispana. Esta comedia romántica que combinaba elementos de cuento de hadas moderno con toques de drama y situaciones cómicas, catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Hande, con su belleza natural y su talento innato, encarnaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños rotos, una beca universitaria truncada y una determinación de hierro para salir adelante. Kerem, por su parte, se transformó en Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero frívolo, adicto al trabajo y con una incapacidad manifiesta para expresar sus emociones. La trama, como ya sabrán, se centraba en un contrato de matrimonio falso que, como suele ocurrir en estas historias adictivas, se desdibujaba rápidamente transformándose en algo mucho más profundo, real y, por supuesto, complicado. Pero aquí es donde la magia realmente comenzó a florecer. La química entre Hande y Kerem no era un simple artificio de guión, no era un producto de la edición inteligente ni de la actuación impecable. Era palpable, era visible a simple vista, era una fuerza imparable que trascendía la pantalla. Los fans, con sus instintos detectivescos y su ojo entrenado para detectar el más mínimo indicio de romance, estaban enloquecidos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y pruebas irrefutables de que algo más que una simple relación profesional se estaba gestando entre ellos. Las miradas robadas, las sonrisas cómplices, los gestos espontáneos, los roces accidentales, cada pequeño detalle era analizado con lupa, diseccionado hasta la extenuación y utilizado como munición para alimentar la esperanza de que la fantasía se convirtiera en realidad. Y así fue. Después de meses de rumores, especulaciones y negativas oficiales, Hande y Kerem finalmente confirmaron lo que era un secreto a voces: estaban enamorados. El cuento de hadas se había hecho realidad, la pareja perfecta existía, y el mundo de las series turcas estaba en ebullición. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, a juzgar por las imágenes que inundaban las redes sociales, profundamente enamorados. Los viajes juntos a destinos exóticos, las fotos en Instagram derrochando complicidad, las declaraciones de amor en entrevistas, todo parecía indicar que su relación era un idilio perfecto, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Pero como todos sabemos y como Hollywood nos ha demostrado hasta la saciedad, los cuentos de hadas a veces tienen un final abrupto, un giro inesperado que nos deja con el corazón roto y la sensación de que nada es para siempre. Y así, después de un tiempo que pareció demasiado corto para los fans incondicionales, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían roto. La noticia sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco, generando una onda expansiva de incredulidad, tristeza y, por supuesto, especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor?
¿Acaso las agendas imposibles habían terminado por separarlos? ¿La presión mediática había sido demasiado intensa? Las razones oficiales, como suele ocurrir en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales incompatibles, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de la prensa y el público. En fin, los motivos habituales que suelen citarse en este tipo de separaciones. Lo que sí es cierto es que ambos actores, con una elegancia y discreción dignas de elogio, mantuvieron un perfil bajo al respecto, evitando dar detalles escabrosos sobre lo sucedido y negándose a alimentar el morbo de los medios. Y aquí, mis queridos detectives de la farándula, es donde la trama se complica y donde entramos en el terreno pantanoso de las interpretaciones y las teorías conspiratorias. Aquí es donde la negación se convierte en un arma de doble filo, donde las palabras ocultan más de lo que revelan, y donde la verdad se esconde detrás de una cortina de humo cuidadosamente elaborada. Tanto Ande como Kerem, desde el momento de su ruptura, han negado rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación. Han insistido una y otra vez en que son buenos amigos, que se respetan mutuamente, que se desean lo mejor en sus respectivos caminos, y que su relación, aunque intensa y significativa en su momento, ha llegado a su fin de manera amistosa y civilizada. Pero, ¿realmente les creemos? ¿O hay algo más detrás de estas declaraciones públicas, algo que no se atreven a confesar, algo que prefieren mantener oculto a toda costa? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar algunas pistas que hemos recopilado a lo largo de estos meses, señales sutiles que podrían indicar que la llama del amor sigue ardiendo, aunque sea a fuego lento. En primer lugar, observemos la forma en que hablan el uno del otro. A pesar de la ruptura, a pesar del dolor que inevitablemente debieron sentir, ambos actores siempre se refieren al otro con un respeto y un cariño que no parecen fingidos. Nunca han dicho nada negativo, ni han alimentado rumores ni chismes malintencionados. Esta actitud podría interpretarse como una muestra de madurez y profesionalismo, como una señal de que han superado su relación y han logrado mantener una amistad sincera. Pero también podría ser una estrategia, una forma de proteger algo que aún es valioso para ellos, algo que no quieren dañar con palabras hirientes o declaraciones impulsivas. En segundo lugar, analicemos las coincidencias. A pesar de que ambos tienen agendas profesionales muy ocupadas, a pesar de que sus caminos parecen haber tomado direcciones diferentes, han coincidido en varios eventos públicos, en fiestas exclusivas, en lugares donde la probabilidad de encontrarse era, estadísticamente hablando, bastante baja. No se han mostrado juntos de forma explícita, no han posado para fotos ni han intercambiado gestos afectuosos en público, pero algunos fans, con su vista de lince y su capacidad para detectar el más mínimo detalle, han captado miradas furtivas, sonrisas cómplices, roces casuales que sugieren que aún existe una conexión especial entre ellos. Estas coincidencias podrían ser pura casualidad, producto del azar y de la superposición de sus círculos sociales. Pero también podrían ser señales de que, a pesar de todo, siguen sintiéndose atraídos el uno por el otro, de que la distancia física no ha logrado borrar la huella que dejaron en sus corazones. En tercer lugar, examinemos el silencio. Como decíamos antes, ambos actores han evitado hablar de su relación en profundidad. Han respondido a preguntas sobre el tema con evasivas, con frases hechas, con generalidades que no revelan nada concreto sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Este silencio podría ser una forma de proteger su intimidad, de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Pero también podría ser una forma de evitar remover sentimientos que aún están a flor de piel, de no abrir heridas que aún no han cicatrizado por completo. Si realmente no hubiera nada más entre ellos, si su relación hubiera terminado de forma definitiva y sin posibilidad de retorno, ¿por qué no hablar abiertamente de lo sucedido? ¿Por qué mantener ese halo de misterio, esa ambigüedad que alimenta la especulación y mantiene viva la esperanza de los fans? Y aquí, mis queridos *dicilovers*, es donde entra en juego la posibilidad de una farsa. ¿Están Ande y Kerem negando su reconciliación para proteger su carrera, para evitar la presión mediática, o tal vez para darse tiempo para resolver sus diferencias en privado? ¿Están jugando un juego estratégico para mantener a los fans enganchados, para seguir siendo relevantes en la industria del entretenimiento, para asegurarse de que su nombre siga apareciendo en los titulares? Después de todo, una pareja mediática siempre genera más interés, más clics, más ingresos publicitarios que dos personas separadas que siguen caminos distintos.
Pero también existe la posibilidad, por supuesto, de que simplemente estén siendo honestos. Quizás realmente ya no hay amor entre ellos, quizás la pasión se ha extinguido, y solo queda una amistad basada en el respeto, el cariño y el recuerdo de los buenos momentos compartidos. Quizás han aprendido de sus errores, han madurado como personas, y han decidido seguir caminos separados, buscando la felicidad en otros lugares con otras personas. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Ande y Kerem es un misterio que solo ellos conocen. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, analizar las pistas que nos dejan, y dejar volar nuestra imaginación. Pero una cosa es segura, su historia sigue siendo fascinante, sigue generando debate entre los fans de las series turcas, y sigue demostrando el poder que tiene el amor, en todas sus formas, para cautivarnos y mantenernos enganchados a la pantalla.